de todas las personas, creo que es lo que hace la diferencia cuando nos decimos llamar cristianos. Amén. No avergonzarse del Evangelio, dar testimonio donde quiera que estemos y defender la sana doctrina. Quiero leerles algunos pasajes, me he estado dando vuelta. Creo que al mundo se le predica, a la iglesia se le enseña. Dígale que está a su lado, o mejor dicho, al que cree tener a su lado. Dígale, al mundo se le predica, repita conmigo, pero a la iglesia se le enseña. A veces hemos cambiado los roles, usamos la iglesia para predicar, anunciar a Cristo como el Salvador y la gente no crece. Esa es la labor que debe tener cada uno de nosotros, de estar en el mundo predicando el Evangelio, hablándole a la gente. Pero cuando se viene aquí, se viene para aprender la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea enseñada. Si se habla solo del señorío de Cristo, como estaba cantando nuestro hermano Marco, esto abarca muchas cosas, muchísimas cosas. No solamente le podemos decir con nuestros labios el Señor, sino que debemos de cuidar lo que le pertenece al Señor y defender lo que es de Dios, ¿cierto? En algunos casos hasta con nuestras propias vidas, si fuera necesario. Hay poder en el nombre de Jesús. En Hebreos, en el capítulo 2, verso 3, a mí me llama la atención este texto, que creo de que podría dar. Le quisiera tocar algunas cosas a ustedes, importantes para no desviarnos de la verdad. Diga, no desviarse de la verdad. Ok. Tome atención porque esto es para todos nosotros. Dice ahí el versículo 3 de Hebreos capítulo 2. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Solamente quedémonos ahí. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos, ¿qué? Una salvación tan grande. Para realmente cuidar la salvación, que es tan grande, que cada uno de ustedes y mi propia persona sabe lo que ha sucedido cuando nos encontramos con Cristo en forma clara y Él perdonó nuestros pecados y cambió nuestra vida y la sigue cambiando. A mí me viene a la mente inmediatamente esa mujer que se plantó a los pies de Cristo llorando. Y el Señor le dice al fariseo que se hacía preguntas, no sabe qué mujer tiene a los pies, qué tipo de mujer es. Y él dice, a quien mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cierto? O sea, si usted y yo somos conscientes de todo lo que nos perdonó el Señor, de la misericordia que Él ha tenido, lo siguiente, lo que viene es que le amaremos con todo nuestro ser y que le serviremos con todas nuestras fuerzas y que no descuidaremos esta salvación tan grande, sino por el contrario, pondremos la causa, la razón de nuestra fe y defenderemos la sana doctrina, sea con quien sea, en el lugar que sea o con quien se sea. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque esta salvación tan grande se expone a muchos peligros. Esta salvación que usted y yo hemos recibido se expone a muchos peligros de los cuales tú y yo tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Entonces, ¿por qué? Porque es fácil desviarse del blanco. Es fácil desviarse del blanco, desviarse de la verdad, del verdadero, del Señor.
Tú y yo he visto muchas cosas a través de todo este tiempo que he caminado con Cristo. Y he visto mucha gente desviarse de la verdad. Y por qué no decir exponerse uno mismo a desviarse con errores doctrinales. Todo comienza con desviarse de la verdad. Y hay dos tipos de desviaciones de la verdad. Uno que es muy serio, diga muy serio, y que trae consecuencias bastante grandes y graves para mucha gente, y uno más simple que no envuelve tan serias consecuencias. Entonces, hay desviaciones serias y hay desviaciones más simples. Las serias involucran a otros porque son graves. ¿Me está entendiendo? Desviaciones número uno, por cometer errores. Todos cometemos errores. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O hay alguna persona que está libre de cometer errores aquí? No, todos cometemos errores. ¿Estamos, cierto? Entonces, todo comienza por ignorar las cosas. No conocer las cosas. Y hay dos formas de ignorar. Una, ignorar por la dureza que hay en el corazón de la gente, que están ajenos a la vida de Dios. Estamos hablando de la gente del mundo, que no saben, que no entienden lo que hoy día tú y yo estamos hablando aquí. Para ellos esto es como algo loco. Que estemos reuniéndolo domingo a domingo, viernes a viernes, en distintos lugares en las casas, predicando, y que no los cansemos de hablar de Jesús. Si yo lo mirara de afuera diría lo que dije hace un tiempo cuando no conocía al Señor: esta gente está loca. Pero Cristo no es un tema que se agota, siempre hay nuevas cosas que sacar y siempre nos mantiene con una fuente inagotable de vida, ¿cierto que sí? Entonces, si vamos rápidamente, leamos en Efesios capítulo 4 en sus Biblias lo siguiente, para que usted se dé cuenta de esto. La ignorancia de los inconversos. Y aquí dice el verso 17, que también se lo dice a los cristianos, para advertirles de estas cosas, pero hace como referencia el inconverso que no conoce a Cristo. Dice: esto pues digo, ¿lo está leyendo? Efesios 4, 17, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Requiere en quién? ¿A quién estábamos cantándole recién? Al Señor. Diga: a mi dueño, a mi amo, a la máxima autoridad de mi vida, a quien le debo todo respeto y obediencia. Dice: esto requiero en el Señor. ¿Qué? ¿Qué es lo que requiere la palabra? ¿Qué requiere? Que ya no andéis como los otros gentiles o pecadores, que andan, ¿qué? En la vanidad de la mente, de su mente, teniendo que, el verso 18, el entendimiento como entenebrecido, ajenos, ¿de qué? De la vida de Dios. ¿Cómo está el mundo? Ajeno de la vida de Dios. ¿Por qué tan ajeno de la vida de Dios? Sigue diciendo el verso. Por la ignorancia. Fíjese usted, hay un tipo de ignorancia en cuanto al mundo, porque ellos viven ajenos a la vida de Dios, y usted y yo no estamos ajenos a esta vida. Esta es nuestra vida común y diaria. Ellos están ajenos de la vida de Dios por la dureza de su corazón. Entonces aquí tenemos una ignorancia que les lleva al desvío a la gente completa y totalmente, porque ignoran la vida de Dios, no la conocen. Pero también dentro de la iglesia se puede correr este riesgo, que hay gente que pueda venir, sentarse aquí, cantar y alabar al Señor y estar viviendo una vida ajena a la vida de Dios. ¿Se puede entender? ¿Cierto que sí? No hay que ir tan lejos. Estamos hablando de errores de las desviaciones, errores. Ahora, quiero dejar esto en claro. Un error no es algo que se hace en forma voluntaria. Yo voy a cometer este error. Los errores son involuntarios. ¿Me puede entender eso?
Los errores no se toman decisiones para tomar errores, hacer errores. Los errores provienen. Entonces, cuando hay errores que nos desvían de la verdad, no es que alguien intencionalmente se metió en un error, sino que caen los errores. ¿Podemos comprenderlo? Entonces es importante, diga importante, entender esto para que no vayamos tan lejos. Ahora, el mismo verso 20 dice, del mismo capítulo de Efesios 4, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Estamos, ¿cierto? Nosotros no somos el caso de que estamos en una vida ajena a Dios, ni que estamos ignorantes de quién es Dios, porque usted y yo lo hemos conocido personalmente. Usted y yo hemos tenido un encuentro personal, definitivo, claro y estable y perdurable por todos los días de nuestra vida con el Señor Jesucristo. Y usted y yo no estamos para retroceder, sino para avanzar, porque no somos de aquellos que vamos hacia atrás, sino que vamos hacia adelante, ¿sí o no? ¿Hay de esos cristianos aquí? Entonces, esto dice aquí, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque somos salvos, porque no tenemos un corazón duro, sino un corazón de carne, y que podemos entender lo que estamos hablando hoy. Sea bendito su nombre. Pero también se tiende uno a desviar por la ignorancia a las Escrituras. Y aquí estamos hablando ya de creyentes. Aquí ya sé que nos toca a nosotros. Cuando ignoramos las Sagradas Escrituras. Cuando lo que hacemos es oír, oír, oír y nunca retener. Esto es peligroso. Aquí nos vamos a encontrar en el caso del libro de Mateo capítulo 22 de su Biblia. Capítulo 22 en sus Biblias. Aleluya. Usted nos... Verso 23 en adelante. Que vinieron, ¿quiénes? Los saduceos, supuestamente gente creyente de Dios, que creían en el tiempo de Jesús en Dios, pero que a su vez se llamaban creyentes. ¿Se llamaban cómo? Creyentes. Y ellos no creían en la resurrección de los muertos. Fíjense, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Personas que dicen creer en la Escritura, pero que ignoran la Escritura. Es impresionante esto, porque esto de lo que más encontramos en la iglesia, personas dicen creer en el Dios de la Biblia, creer en los libros de la Biblia y a la vez ignorar lo que la Biblia dice. Entonces tenemos aquí a los saduceos que no creían en la resurrección y le hacen una pregunta al Señor. Usted la puede leer ahí, todo para abajo, del verso 23. Le hacen una pregunta al Señor acerca de un caso de una mujer que había tenido por esposo a 7 hermanos. 7 hermanos, porque había una ley, la ley del levirato. Esa ley decía que si una mujer estaba casada y el hombre no le dejaba, el hermano mayor no le dejaba descendencia, tenía que buscar descendencia en el que seguía y en el que seguía, y así. Pasaron 7 hermanos y le hacen la pregunta: Señor, le dicen, en la resurrección, si estos 7 hombres fueron esposos de esta mujer, ¿de cuál será el esposo de ella en el cielo? ¿Lo han leído, cierto? Ok, yo no les voy a hablar tanto verso. Entonces vamos al verso realmente que nos compete a nosotros. Ignorancia de la Escritura. ¿Qué le respondió Jesús en Mateo 22, 29? Léalo en su Biblia, por favor. Le dijo, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis, desviarse. ¿Cómo se debía? Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Esto de lo que hoy es el pan caliente de cada día, por eso que hoy estamos frente a uno de los tiempos de la apostasía más grande que puedan haber a través de todos los tiempos, porque la iglesia
la mayoría ignora las Escrituras. Entonces, perdone la expresión, cualquier pomada que le pasan, se la compran. Cualquier cosa que le dicen, cualquier cuento que le cuentan, uno se lo come. Porque ignora la palabra e ignora a ese Dios vivo, que es el Señor, que es poder de vida, que cambia las vidas de las personas. ¿Cuántos dicen amén a aquello? Diga, gloria a Dios a su nombre. Ahora, una tercera forma de desviarse, ya vimos la primera, en el caso de los inconversos, ajenos a la vida de Dios, desviarse de la verdad. Ellos no saben, tienen el corazón endurecido, no conocen, no así nosotros, pero aún nosotros, llamándonos cristianos, tenemos el problema que cuando ignoramos las Escrituras, también corremos el riesgo de cometer, desviarnos, el error de desviarnos de la palabra del Señor. Estamos hasta aquí, ¿nos están siguiendo? La tercera forma de desviarse la encontramos en Efesios capítulo 4. Carta a los Efesios capítulo 4, versículo 14, en sus Biblias. ¿Cuándo sucede eso? Cuando somos niños en la fe. Dígale al que está a su lado, cuando no hay madurez espiritual, dígale. Un niño es un niño. Un niño, por lo general, es alguien que es inestable, seducible. Los niños corren muchos riesgos, incluso si usted lo deja con un desconocido, se lo pueden llevar hasta con algunos dulces. El niño es seducible, diga seducible. Por eso es tan importante que los padres enseñen a los niños no a recibir nada de los extraños. Pero aquí estamos enseñando que los que son niños en la fe son niños fluctuantes, diga fluctuantes. Es decir, que tienen tendencia a desviarse. Lo dice la Escritura, dice así el verso 14 de Efesios capítulo 4 en su Biblia. Usted puede leer todo el contexto, pero estamos viendo cómo con la facilidad que usted y yo nos podemos desviar. Usted, si no se agarra, dice, para que no seamos niños como dice su Biblia, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Partir para cualquier lado, hermano. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Le cuentan cualquier estrategia, cualquier cosa. Personas que son exitosas en estrategia del error. Le hablan y como son fluctuantes, no tienen madurez, lo desvían de la verdad. Este es el riesgo. Hace unos años atrás, recuerdo de que alguien le predicó a alguien golpeando la puerta y le abrió y recibió al Señor esa persona, y porque no le siguió viendo a visitar como era un niño, lo tomaron más tarde los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque usaron con estrategia estas artimañas del error y lo arrastraron. ¿Por qué? Porque era un niño en la fe. O sea, cuando se es niño, hay gente que puede tener muchos años en el Señor, pero son niños en la palabra del Señor. ¿Comprendemos? Estamos estudiando Biblia. Yo no le estoy contando cuentos, le estoy contando Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una iglesia estable, que por nada, ni por un juego artificial, ni por cosas extrañas que se vean, que aparezcan atractivas, deben de ser seducibles, porque si no está en la palabra hay que desecharlo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a aquello? Diga gloria a Dios. Entonces tenemos este tipo de desviaciones por doquier, personas de este estilo. Y aquí está hablando a gente, supuestamente, que eran salvos, pero se le produce el error, la desviación, el hecho que no ha habido madurez por ser niños, y esa es una inestabilidad propia de un niño. Usted tiene que tener cuidado de estas cosas. Cuarta razón para errar y salirse de la verdad.
o desviarse de la verdad, porque se recibe la palabra en una manera intelectual y no espiritual. ¿Me está entendiendo? La Biblia, la palabra de Dios es espiritual. Es espiritual. Espiritual. Y supuestamente que si es espíritu la palabra, debe producir ¿qué cosa? Una revelación como espiritual. O sea, por torpe que uno sea, si ha habido una realidad con el Señor, se produce una revelación de quién es el Dios que nosotros tenemos. Y si esto no ocurre, se corre el riesgo de que la palabra de Dios sea interpretada intelectualmente solo con la mente. Y es peligroso porque hay gente que está ocupando lugares importantes dentro de los liderazgos de una iglesia y que son personas no nacidas de nuevo, pero que han interpretado la palabra solo con la mente, con el intelecto. Y es peligroso. ¿Se puede entender esto? Veamos, por favor. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 5 al 8. Un poco antes habla que vendrán tiempos peligrosos, pero está hablando de estas personas y dice que tendrán apariencia de ¿qué? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están, ¿qué cosa? Aprendiendo. Es impresionante que una persona pueda venir domingo a domingo y no que se aprenda la palabra de Dios de memoria. No está hablando de eso. Porque usted puede sentirse, oiga, pero yo no puedo retener un verso. Está hablando del entendimiento espiritual. Ese entendimiento espiritual. Están siempre, dice, aprendiendo. ¿Por qué? Porque no captan el contenido de la palabra. Es como que están en el bosque y no ven los árboles. Entonces, tenemos aquí, porque estos son los que se meten en las casas, etcétera, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar, ¿qué cosa? Al conocimiento de ¿qué? De la verdad. Esto es tremendo, esto es verdadero. Por eso que hay tantos errores, porque hay tanta gente que usted dice, pero ¿cómo se pudo desviar esa persona? ¿Cómo se pudo irse y estar ahora metida en ese lugar, dice usted? Porque están siempre, ¿cómo? Aprendiendo. Y nunca llegan al conocimiento, a la revelación de la verdad. Todo para ellos es la verdad. Cualquier cosa que le cuentan que tenga apariencia de piedad es la verdad. Yo no sé. Ahora, cualquiera de estos 4 casos que he nombrado son desviaciones de errores que se cometen. Y vuelvo e insisto, los errores no se hacen voluntariamente, muchas veces suceden. No es algo que usted y yo los proponemos, de aquí en adelante voy a cometer este error, sino que pasan. Porque usted puede encontrarse con ese hermanito que está fuera de contexto y usted sabe que es espiritual, sabe que busca al Señor, sabe que ama al Señor, pero que está fuera de contexto y necesita que usted le abra los ojos con la palabra del Señor. ¿Puede entender eso? Amén. Diga gloria a Dios. Ahora, todas estas cosas, digan, nos hacen errar el blanco. Sí. Errar el blanco. Todo lo que hace errar el blanco, no dar en el blanco, produce desviaciones de la verdad. Y digo de la verdad, estoy hablando de la verdad en singular, que es Cristo, la palabra del Señor. Ahora, hay otro aspecto, y aquí entramos en algo mucho más serio que lo anterior. Si bien que el error, el desviarse de la verdad es peligroso, mucho más es
la herejía. Cuidado, la herejía. ¿Qué es la herejía? La herejía, hermano, es peligrosa porque la herejía va de la mano de la apostasía. Y la herejía, a diferencia del error, es algo voluntario, que uno decide separarse o apartarse de. Es algo que se decide, no es algo que se desliza y que no se ha dado cuenta porque no había una intención. Simplemente esa persona esa está consciente y frente a la verdad que le ha sido revelada, decide apartarse de esa verdad. ¡Wow! La herejía. La herejía. Ahora, la herejía es necesaria dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí se ven quiénes son los aprobados. Mírelo por favor de esta manera. 1 Corintios 11, 19. Estamos solamente poniéndole un piso a esto para que pueda comprender. ¿Le interesa todo lo que está escuchando? ¿Cierto que le va a ayudar muchísimo? Ok, en 1 Corintios 11, 19. Aleluya. 11, 19 dice lo siguiente. Porque es preciso, ¿dice esto su Biblia? Porque es preciso que entre vosotros haya, ¿qué cosa? Disensiones. Esa palabra disensiones del original es herejía, vale decir cosas que se levantan contra la verdad. Cosas que le sacan a uno el color, los colores de la cara. Porque una cosa es el error de alguien y que usted sabe que está errando y que es un hermanito de fe y que ama al Señor y es importante enseñarle, disciplinarle, qué sé yo. Pero otra cosa es cuando alguien en medio se levanta y le saca los colores a la cara porque produce herejía, disensiones. Y lo dice bien claramente, porque es preciso que entre vosotros, es preciso, en la palabra es menester, es necesario, diga, preciso, necesario. O sea, no es que no va a pasar, va a pasar. Eran de nosotros, o sea, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice en otro lugar. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque es necesario, es menester. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que haya disensiones, que haya herejes? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son, ¿qué? Aprobados. Se va a distinguir el verdadero cristiano del falso cristiano. Cuando se levantan cosas que están desviándose de la verdad y se empieza a levantarse mentira, falsedad de la palabra, o se empiezan a inventar cosas. Veamos un poco qué es la apostasía para que podamos entenderlo mejor. ¿Me parece? Ok. Aleluya. Repito, si malo es el error, y tenemos que diferenciar, como dice, entre algo o alguien que indebidamente comete un error, como acabo de decirlo, y que sabemos que es un hijo de Dios. Si eso es malo, peor es la herejía, porque eso va con decisión propia. Así como un día decidió seguir a Cristo, la verdad, decide también apartarse de esa verdad. Eso es un hereje. Y el hereje va de camino con el apóstata, que luego empiezan a negar la fe que un día profesaron y la cambian por nuevas revelaciones, por nuevas cosas que han llegado, por cosas frescas y nuevas que han aparecido y que a partir del año 2000 aparecen muchos nuevos ministerios. Oiga, cuidado, cuidado. Diga que está a su lado, cuidado. ¡Cuidado! Repita y diga fuerte conmigo, no todo lo que brilla es oro, diga. Vamos, dígalo con confianza, no todo lo que brilla es oro. Amén, gloria a Dios. Por favor, Colosenses, capítulo 2. ¿Sabe que el Señor me impulsa a mí a enseñar y a enseñar y a enseñar la palabra?
Porque aquí tiene que levantarse personas firmes, estables. Porque toda la fe de cada uno de nosotros en un momento va a ser probada. ¿Sí o no? Y para que usted sea aprobado entre los que levantan disensiones, usted tiene que estar en el verdadero, en el único y verdadero Dios. Sin que usted se sepa la Biblia de memoria, usted tiene un conocimiento, una expresión de vida que adentro le podrán quitar todas cosas, pero usted sabe quién es el Señor. Aleluya, gloria a su nombre. ¿Cuánto lo alaban a Él? Ahora, Colosenses capítulo 2, verso 18 y 19 dice lo siguiente. ¿Qué es? ¿Cómo se produce la herejía? Dice ahí: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto y vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ay, ay, ay. Vale decir, cosas que se le vinieron a su mente, que fue tan profundo que se metió en cosas profundas y se le hinchó la mente y se puso carnal. Cosas que no ha visto. Empieza a cambiar la verdad de Dios por cosas de las carnales que se le ocurren y que no suenan así, que fuma, que toma, que esto, no, es muy sutil, por si acaso, porque pareciera que para nosotros los únicos pecadores son los que fuman, los que toman, los que se drogan, etcétera, pero los peores son los refinados. Cuídese de estos filósofos que se levantan, cuídense de estos que se les hincha la cabeza con un conocimiento que según ellos se los reveló Dios. Están preocupados, ¿no? Dice ahí, repito, el error es una equivocación y algo que uno no quiso hacer, pero la herejía es cuando la persona de su propia voluntad lo ha escogido, y esto es lo que tenemos que discernir, hermano, esto es lo delicado del asunto. El que comete el error, ese era un hijo del Señor, no estaba con la mala intención, pero el hereje sí, porque lo hace con intención, porque elige salirse. Ahora, entrometiéndose, dice, en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. En otras palabras, esa persona es traído a sus propios proyectos, es traído a su propia mente, que él mismo de su propia voluntad ha escogido pensar. ¿Me puede entender lo que estoy diciendo? Aquí la cuestión no es pensar qué es el Evangelio. El Evangelio no es para que usted lo piense, el Evangelio es para que usted lo obedezca. Amén. Pero cuando se comienza este tipo, comienzan a apartarse. ¿Porque escogido qué? Apartarse. ¿Por qué? Porque está hinchado por su propia mente carnal. Esa persona, ese hereje. ¿Cómo se apartó? ¿Cómo se produce esta herejía, esta disensión? En el verso 19 dice, y no haciéndose, que es tomándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Es decir, decíamos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Cuando nos dejamos de asir de la cabeza, que es Cristo Jesús. Cuando voluntariamente decidimos cambiar la verdad de Dios por la vanidad de una mente carnal. Cuando le empiezan a surgir 1000 ideas que son mejores que las que están en la Escritura. Más sabios, más sagaces que el propio Señor. Hasta que el Espíritu Santo dice, wow, no tenía idea que era tan sabio lo que estás diciendo. Peligroso. Es peligroso. Diga, no ir más allá de lo escrito. Repita esa palabra conmigo. Diga ahora, cualquiera que le quita o les resta a la palabra de Dios será quitado del árbol de la vida. Esto es peligroso. Nosotros no podemos entrometernos en lo ajeno.
No podemos hacer como Judas, que metió las narices en el plato del Señor. Lo que es de Él, es de Él. Amén. ¿Ok? Y no mejorarlo, porque no podemos mejorar lo que ya está hecho. ¿O usted cree que vamos a mejorar el cielo con nuestras maravillosas, impresionantes sueños e ideas que tenemos? No, lo echamos más a perder. Que Dios nos ayude. Pero ahí así comienza la cosa. Continuemos definiendo un poco esto de la herejía. En segunda de Timoteo, alabado sea Dios. Ojalá que esta noche venga el rapto y se acabe este problema. Capítulo 4, verso 1. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué sucede cuando una persona está asida de Cristo? ¿Qué sucede? Dice, se nutre. Diga, se nutre. Se alimenta. Aquella vida, aquella palabra verdadera, aquella luz, aquella gloria que está ahí adentro, ¿qué es lo que hace? Lo nutre, lo alimenta, lo fortalece, lo pone fuerte, vigoroso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero quítese usted de la cabeza y empiece a nutrirse con sus propias cosas. Quiero decirle algo. Toda persona, creyente y no creyente, necesita nutrirse o ser ministrado por algo o por alguien. Todo, diga todo. Incluso los no creyentes, hasta los incrédulos, los ateos, todos necesitan que alguien les ministre o creer en aquellas cosas que a aquello le produce, que le motive a seguir haciendo lo que está haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que le dijo Satanás a Jesús? Si postrado me adorares, yo te daré todo esto. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hace Satanás? Te inculca ideas falsas, te mete cosas, estas cosas que se te hinchan la mente, la cabeza, que yo creo que debe haber mucho más de todo lo que he aprendido en la Escritura, y comienza a divagar en sus pensamientos. ¿Y quién está ministrando ahí? No es el Señor, es Satanás que le está ministrando la mente. ¿Estamos o no estamos? Pero aquí la palabra de Dios está diciendo cosas interesantes. Aquí sigue diciendo lo siguiente ahora. Dice, te encarezco delante de Dios. ¿Lo está leyendo usted? Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1 hasta el 4. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hará? Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques, ¿qué? La palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, doctrina. Porque, aleluya, y aquí viene la cosa, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Vale decir, la verdadera traducción es que la gente en este tiempo no querrá escuchar la sana doctrina, la palabra de Dios, sino que teniendo que comezón de oír, no escuchará la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán, ¿qué? A las fábulas. ¿Qué decíamos? Entrometiéndose en lo ajeno, hinchada la cabeza por su propia mente carnal. Es decir, comienzan a alimentarse de fábulas, de sueños, de proyectos, de cosas, de ministerios que se levantan, que son falsos ministerios, no están llamados en la Escritura, no están dichos de esa manera, no han sido establecidos en la palabra de Dios. Pero como tienen apariencia de ¿qué? De piedad, ¿qué es lo que hace el resto? Lo engañan a ¿cuántos? Diga muchos. Diga muchos. Es la mayoría que cae. Entonces, por la ignorancia que hay en la Escritura, la gente, en vez de tener clara la película, se inclinan por estas cosas que suceden y terminan arrastrándose de la misma manera a cosas que un día de entrada que dan cuenta porque el error lo desvía de la verdad y luego mañana puede caer en la herejía
y empieza a pensar como ellos, a decir como ellos, y luego es un apóstata. Si Dios nos guarde, diga que nos guarde el Señor. Levante su mano al cielo y diga que Dios me guarde de todas las desviaciones de la verdad. Hay poder en el nombre de Jesús. Esto es tremendo, esto es tremenda bendición que podamos hoy día nosotros recibir eso. Y fíjese, el verso 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán, ¿qué? A la fábula. Se desviarán del camino recto que tenían. No digo que se apartarán de la iglesia, por si acaso, sino que tornarán su oído a otras cosas, a fábulas. Ya no es tan entretenido escuchar la palabra de Dios. Ya no es rico escuchar la doctrina, sino que eso, hay algo mucho mejor que yo tengo. Y que puedo hacer que el reino crezca. Y puedo hacer que el reino, aleluya, sea cabeza y no cola. Etcétera. Y así comienza y los otros, aleluya, y están como en el estadio, hey ya. Pásame un billetito por debajo porque si no, no puedo cumplir mis sueños. ¿Sí o no? Estamos hablando palabra de este lugar, no estamos sacando cosas de otros lugares. Así que diga conmigo, es peligroso alejarse del primer amor. Porque alejarse del primer amor nos conlleva a nosotros a escuchar ¿qué? Fábulas, cosas entretenidas, pero que nos apartan. Porque dice, teniendo comezón de oír, no de oír la sana doctrina, se amontonarán sobre ellos, sobre esa gente, maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y de esto hay muchos, hermano, está lleno. Apestan. Son una plaga. Por todas partes. Ay, oiga. Así es como surgen los falsos ministerios. Increíble. Porque hoy se ha levantado falsos ministerios nacidos de su propia mente carnal y le dan nombres espirituales a sus sueños, los cuales llegan a ser ministerios falsos. ¿Cómo comienza? Dice, comezón de oír. La herejía conlleva al comezón de oír. ¿Pero oír qué cosa? No la sana doctrina, sino sus propios sueños, fábulas, mandamientos de hombre. ¿Qué otra cosa? Todo lo que tenga que ver con aquellas cosas. ¿Por qué? Porque tienen comezón de oír cosas nuevas. Ya está bueno con todas las cosas antiguas que siempre escuchamos en la iglesia. ¿No habrá algo que Jesús viene a buscar a su iglesia en monopatín? No sé qué onda. ¿Ah? En un cohete. Cualquier cosa se comienza a decir, uy, ¿dónde lo sacó? El Señor me lo reveló. Me mostró todas esas cosas en un sueño. Vi 4 cocodrilos, 3 tortugas. Y comienzan a decir cosas. Y el otro hermano, qué maravilloso, ojalá que Dios me dio un sueño parecido. Y se van con la misma. Y después andan, en vez de 4 cocodrilos, ya hay 8 cocodrilos. Ya hay 7 tortugas. Diga conmigo, no ir más allá de lo escrito. Vamos, dígalo con fuerza y con convicción. ¿Por qué? Porque comienza una comezón de oír cosas nuevas. No querer oír lo que el Señor dice a la iglesia, sino querer oír lo que ellos quieren oír. Porque andan buscando que les profeticen lo que quieren que les profeticen más encima. Cuando le dicen, ahí hay cantidad de ejemplos, podríamos estar montones estudiando toda la noche la palabra y no terminaríamos. Pero hay cosas ahí que habían como a Acab que le gustaba que le profetizaran
lo que él quería que le profetizaran. Y cuando se levantaba un profeta, Micaías, que le decía, no, así dice el Señor, dice, no me traigan ese, porque siempre me dice cosas malas, tráiganme a alguno que me haga sentir poderoso. Entonces la gente anda buscando que le digan, hasta que dicen, ¿sabe que te vi? En la punta de la nariz, y salen con cosas, pues. Y le dicen, te vi entre varias banderas. Sí, hoy, evangelista internacional. Y mueren frustrados porque no se han ganado ni al vecino después. Mueren frustrada gente. Bueno, no vamos a entrar en más cosas de ese estilo, porque es importante entender estas cosas, apartarse, la herejía, apartarse. Fíjese que en Juan 6:66, qué curioso, 6:66, bueno, en ese versículo de Juan 6:66, sale de que desde ese momento varios de los discípulos de Jesús se apartaron de él. ¿Lo ha leído alguna vez? Mire cómo dice. Desde entonces muchos de sus, ¿quiénes? Discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, se desviaron de la verdad. Se apartaron del Señor. Eso es lo que sucede. El hereje se divorcia, se separa, toma una decisión de no andar en las enseñanzas de Jesús. Y como esto es sutil, se disfraza de muchas cosas. ¿Por qué? Porque había una mala interpretación. Ellos comenzaron errando. ¿Por qué? Porque con la cuestión de la alimentación de los 5 panes y los 2 peces y la multiplicación, lo entendieron mal, pues. Y cuando ya les sale ahora no hay panes, ahora les traje queque, por decirle algo. Se enojaron. Ahora la comida y la bebida soy yo. Y dijeron, dura palabra es esta. ¿Por qué? Porque había desviación de la verdad. Se habían desviado con interpretaciones personales de la verdadera y sana doctrina, buscando sus propios intereses, sus propias cosas. Porque andaban buscando el Dios del vientre, la comida, el billete, que les vaya bien. Hasta que encuentran a alguien que dice, te vi. Ya saben. Allá arriba, con un ministerio. Y el otro, y llora. Diga. Tremendo, pero es verdad. Diga que está cuidado. Cuidado con los que adulan con palabras, dile. Dile al que está a tu lado, cuidado con los aduladores. Qué manera más fácil ganar público de esa manera. Si hubiera sido parecido a eso, yo tendría la iglesia como 2.000 personas aquí adentro. Porque a cada uno le llegaría una profecía. El Señor me mostró justo que el que yo necesito para que tú vengas a mi iglesia. Dios me mostró. ¿Sí? Así se comienza. ¿Cuántas personas han sacado la ovejita de los corrales que estaban contentos en su casa con una profecía? Fácil eso. ¿Perdón? Sí, falsa profecía. Estamos hablando de falsa profecía en este caso, porque estamos hablando de cosas también. ¿Ustedes quieren escuchar más o dejamos hasta aquí? ¿Toda la noche? Pero hay algunos hermanos que nos soportan toda la noche. Diga conmigo, la herejía y la apostasía, diga, son gemelas. Andan de la mano. Donde ve un hereje, va a haber un apóstata. ¿Sí? Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Aleluya. Dice así.
En cuanto a la apostasía, dice lo siguiente, verso 4 y enfatizo el 8. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, fíjese cómo está diciéndolo, ¿eh? Porque es que imposible, diga imposible. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, hablando de apóstatas, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Estamos hablando de una tierra verdadera, que cuando recibe la palabra de Dios, ¿qué es lo que produce? Hierba verdadera. Estamos hablando de cosas verdaderas, de esos que son verdaderos. Pero aquellos que son falsos, dice, que gustaron pero se apartaron. Él dice el verso 8, pero la que produce, ¿qué cosa? Espino y abrojo, ¿es qué? Reprobada. Y está próxima a ser, ¿qué cosa? Maldecida, y su fin es el ser quemada. Dios mío, están destinados a la condenación eterna. Qué terrible la herejía. Amén. Oh, Señor mío. Termino en 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios 11. Verso 1 al 4. 1 al 4. Yo sé que esto es un poco pesado cuando uno no viene preparado para aprender la palabra de Dios. Y estará diciendo, ya que hora va a terminar, yo pensé que iba a durar un ratito y me iba para la casa, estoy como 8 horas aquí metido, aquí sentado. Puede irse tranquilamente y se puede ir bendecido incluso. Pero es importante lo que estamos diciendo. Es como el padre, ¿no? Que está preocupado porque los hijos aprendan, no que solamente coman y vayan a ver una película en la televisión, no, que vayan bien a acostarse. Porque esto puede ser salvación para alguno que está en este lugar hoy día. ¿Sí o no? Fíjese, dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Está hablando a los corintios, que andaban en cualquier onda, ¿ya? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna forma extraviados, también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí está el verso que me importa, verso 4. 2 de Corintios 4. Porque si viene alguno predicando, ¿qué? A otro Jesús. Diga, a otro Jesús. Luego dice, el que os hemos presenciado, y si recibís, ¿qué? Otro espíritu, diga otro espíritu, ¿ah? Que el que habéis recibido u otro evangelio, que el que habéis estado bien lo toleráis. Fíjese, otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Impresionante. Ahí estamos viendo un hereje que ya está en la apostasía, porque empezaron a predicar a otro Jesús. A otro Jesús. Cristo lo advirtió cuando dice en Mateo 24 que en el final de los tiempos, ¿qué es lo que dijo él? Él dijo que estaría marcado por un tiempo tremendo de engaño. Dijo, y a muchos se engañarán y vendrán muchos en mi nombre y dirán esto y esto otro. O sea, Cristo advirtió que iban a venir personas que iban a predicar a otro Jesús, un Jesús distinto del verdadero. Es tremendo, pero podemos, hermano, el hereje
que ya empieza a cambiar, empieza a predicar un Jesús diferente. Por eso que hay gente que está confundida hoy, porque dice, yo cuando iba a la iglesia con mis padres cuando niño, me predicaron un evangelio y ahora estoy en una iglesia o estaba en una iglesia donde me predicaron cosas que nunca había oído, tan extrañas. Y como que echan de menos y cuando vuelven a escuchar la palabra dicen, esto es lo que me hacía falta, escuchar la sana doctrina del Señor. ¿Sí o no? Otro Jesús. ¿Sabe lo que significa la palabra Jesús? Salvación. Ok. Están hablando de otro Jesús. Está hablando de que lo va a apartar de la salvación. Usted escucha a otro Jesús y entendemos. Y el Señor dice cosas. O sea, se apartan del verdadero a otro Jesús. Ahora en Hechos, no vamos a ver más versos porque sé que en una oportunidad hay un hombre llamado Gamaliel, capítulo 5 del libro de los Hechos. Un hombre que había sido un maestro venerado en ese entonces como un maestro. Y empiezan a hablar si sería o no sería y están discutiendo sobre los cristianos. Entonces él empieza a recordarles a la gente que está allí, no cometamos tal cosa, porque hubo uno que se llamó tanto y arrastró unos 400 personas y murió y se deshizo todo, ¿cierto? Y luego dice, y vino otro que creo que se llamaba Judas, usted lo puede leer, y arrastró otro montón y murió y se acabó todo ese movimiento. Les advierto que no lo encontremos, porque si estos hombres lo que están haciendo es de Dios, eso va a permanecer. Lo decía, estaba enseñando, pero si no es de Dios, ¿va a qué? Va a callar. O sea, toda doctrina falsa, todo apóstata está destinado un día a desaparecer de esta tierra. Van a ser castigados totalmente. En este momento parece que fructifican y les va muy bien, pero está determinado por el consejo de Dios que no llegarán lejos si no es de Dios. Tarde o temprano un día le va a caer la mano del Señor. ¿Me están entendiendo? O sea, está hablando de la importancia de que nosotros tengamos cuidado. Entonces, ¿por qué? Porque se podrán levantar muchos Jesús, pero aquel que tiene al verdadero Jesús sabe en quién ha creído. Porque el Señor dijo, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuántos de los que están aquí oyen la voz del Señor y le siguen? O sea, se le puede levantar mucha gente y decirle muchas cosas, pero si usted está en el verdadero, aunque le cuenten las cosas incolores, no le apartarán, porque usted va a oír la voz del Señor y le va a decir, sal de en medio de ellos, pueblo mío, y lo va a salvar. ¿Sí se amén usted? ¿Cuántos entienden que Jesús conoce a sus ovejas? Ahora, ¿cuántas ovejas conocen a su pastor, a su Señor? ¿Cuántos están siguiendo a Jesús? Entonces está hablando cosas importantes. Él está tratando de decir, ahora, otro espíritu del que recibiste. Esto es muy particular y se los cuento con todo el respeto que ustedes se merecen. Cuando comenzaron a llegar los libros de César Castellano, escúcheme bien, una de las cosas que él repetía muchas veces, y fue lo que a mí me abrió los ojos, fue lo que me hizo dudar de todo el resto de la famosa doctrina de los G12 y todas aquellas cosas que aparentemente eran muy atractivas, es que él decía en uno de sus libros, especialmente en el gobierno de los 12, no me acuerdo el nombre del libro, pero hablaba así, que decía que era necesario recibir el espíritu de la visión. ¿Lo habrá leído alguien? Ok. Que era importante recibir ¿qué? ¿Y qué espíritu íbamos a recibir? Si ya habíamos recibido el único espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu verdadero, ¿por qué teníamos que recibir otro espíritu más? Hija, aquí me huele falso esto. Por ahí partí yo, cuando descubrí que había un espíritu falso. Y aquí dice, reciben otro espíritu. Y uno tenía que ser ministrado para que recibiera ese espíritu. O si no, no estaba en la visión.
así como él y así como otros, están predicando otro espíritu. Y hay que tener cuidado, porque usted puede desviar, y yo me puedo desviar, cualquiera se puede desviar, solo escuchando. Diga escuchando. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 en adelante? Dice, pero en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de demonios y a espíritus engañadores y doctrina de demonios. O sea, ¿cómo uno se aleja y se aleja recibiendo un nuevo Jesús, un nuevo espíritu? Solamente diga escuchando, diga escuchando. Y usted dice, pero estoy escuchando a una persona que me está hablando, está en buena onda. Pero ¿qué es lo que dijo Jesús? Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida. Vale decir, cuando usted escucha, usted no está escuchando solamente palabras, usted está escuchando doctrinas demoníacas que salen por ellos. Y mientras le escucha, se le meten aquí adentro. ¿Me cree o no me cree? Lo dice la Biblia. Así que no se crea tan capo, tan fuerte. Porque somos débiles, ¿o no? ¿Hay algún gigante aquí que se pega un cabezazo cuando se entra por la puerta de la iglesia? No, hermano. Aquí podemos caer. Podemos caer. Porque así es la cosa. Se ve claramente. Así como uno puede apartarse solamente escuchando a los espíritus. Y Cristo lo dijo. Uno dice, pero son palabras y una conversación nomás, hermano, claro. Pero usted sabe que detrás de las palabras que son espíritu. Y son vida o son muerte. Por eso que la Escritura dice por medio del apóstol Juan, y no quiero cansarle, pero quiero decirle esta cosa, probad ¿qué? Los espíritus para ver si estos son de Dios o no. Y ahí no dice probar los falsos profetas porque usted no los conoce en ese momento. Usted tiene que probar lo que está saliendo y que se está de acuerdo al Espíritu Santo que está dentro suyo. Si no hay algo raro que le está diciendo aquí adentro ya. Pero como no probamos nunca los espíritus, sino por escucharlo, cuando terminamos de escucharlo estamos enredados hasta que arriba con ellos. ¿Sí o no? Yo estoy hablando de lo que dice la Escritura. Pero glorioso es el Señor. Glorioso es el Señor, que los que son sus hijos, tarde o temprano, van a escuchar la voz del Señor y los va a traer de regreso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan sus manos al cielo y digan gracias a Dios por lo que estás haciendo con nuestras vidas? Es tan importante todo esto que le estoy compartiendo en este día. Es tan importante, hermanos queridos, porque es muy fácil desviarse de la verdad. ¿Por qué? Por la dureza del corazón, por estar ajeno a la vida de Dios, por ignorar las Escrituras, por interpretar la Escritura con la mente y no con el espíritu, por ser niño fluctuante, por empezar a alimentar ideas y sueños y se le hincha la mente y se pone vanidoso de las revelaciones que yo he recibido, pues hermano. Sí, porque hay algunos que están así, pues he recibido tantas revelaciones que el apóstol Pablo es una porquería al lado mío ya, pues. Entonces se van, y entonces quieren que sus ideas se pongan en las iglesias. Entonces cuando no hayan cabida, luego viene otro. ¿Por qué? Porque cuando no cree la verdad, diga, cuando no se cree la verdad, fuerte, cuando no se cree la verdad, ¿sabe lo que permite Dios? Manda un espíritu de mentira para que hablen los falsos profetas y usted crea esa mentira y crea que es la verdad y usted se condene, porque así es la palabra. Usted puede leer, se lo puedo leer en otro momento, pero acá estaba con ese cuento. Le dijo, ven Josafat, ven, somos del mismo pueblo, un poco de mistura. Uno era el reino del norte y otro el reino del sur, pero bueno, eran israelitas al fin de cuentas y dijeron, ayúdame, vamos a ir a la guerra. Y somos de los mismos, así que ayúdame. Y Josafat, que era un hombre de Dios, escúchame bien, le dice, ¿le preguntaste a Dios? Claro que ya lo hice, por supuesto. Mentira.
Preguntó un montón de profetas que siempre le profetizaban lo que él quería escuchar. Entonces dijo, pero ¿no habrá algún otro por aquí? Sí, hay uno, pero me cae está aquí. Siempre sale con cosas y siempre me dice que no vayamos a la guerra porque nos va a ir mal. Yo sé lo que me va a decir. Ese no le pido. No está, él lo dijo. Consultemos. Entonces ese hombre le habla y le dice, no salgan a la guerra. No vayan. Pero como ellos no querían creer, dice que sale un espíritu de mentira y dice, me voy a meter en la boca de esos profetas para que crean. Y creyeron aquello. Porque cuando una persona se dispone a ir contra la voluntad de Dios en su corazón, creen las mentiras, esos espíritus que hablan por la boca. Por eso dice, probar los espíritus, hablan y convencen y lo apartan. Y el Señor dice que aquellos que no quisieron creer la verdad, sino se complacieron en la injusticia, Tesalonicenses, le envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y no, porque no creyeron la verdad, no quisieron permanecer en la verdad, para que sean condenados. Lo dice la palabra de Dios. Ojo, ¿me está escuchando? Esto sí que es peligroso, diga. No se ande contando mentiras ni ande escuchando lo que quiera escuchar, aunque le duela, escuche la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga, ¡gloria a Dios! Bueno, esto es un poco lo que quería decirle. Me ha estado dando vuelta esto, porque es muy importante. Es muy importante que oremos. Es muy importante que oremos, porque Pablo dijo en Hechos 20, porque juntó a todo el liderazgo desde Mileto en su día de despedida y le hace una advertencia impresionante. Diga, advertencia. Había estado por 3 años compartiendo la palabra con ellos. Usted lo puede leer en Hechos 20. Y de pronto le dice, porque no he rehuido anunciarle todo el consejo de Dios. ¿Cuánto? Todo el consejo de Dios. Pero tenía en su corazón un temor muy grande por lo que iba a venir. Y no era por una inmundicia de pornografía, que de hecho vienen cosas. No era por muchas otras cosas, sino que si usted lee, dice, de vosotros mismos, este es el temor que tenía, se van a levantar los rapaces. ¿De dónde se levantan? Diga, de nosotros mismos, de entre nosotros mismos. ¿Me puede entender? Yo sé que me están mirando con una cara de pescado que no... Pero quiero que usted esté atento. Es impresionante esto, pero es cierto. Yo tengo que prevenir a la iglesia. Yo tengo que prevenirla. Tengo que cuidar las ovejas. Aunque las ovejas piensen que no la estoy cuidando, que la estoy maltratando, porque le digo la verdad. Pero la verdad es la que le va a hacer libre a usted. Mire lo que dice. Dice rápidamente, dice el verso 17 en adelante, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hice llamar a los ancianos de la iglesia. Esta es la despedida de Pablo a esos hermanos. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlo y enseñarlo públicamente y por las casas, no solamente en el templo, por las casas, por todas partes le enseñaba esta verdad, una y otra vez, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibe el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque si ni siquiera él le decía la verdad, él no tenía que ni siquiera tener un juicio delante de Dios, que había predicado cosas falsas. Así que, porque la Biblia dice que cuando uno apercibe al cristiano o al impío de su palabra, va a llevar la sangre de esa persona. O sea, él le predicó la verdad de tal forma, tan cristalina, perdona que va tan rápido, pero estoy leyendo Hechos 20.
Sí, después perdóneme. Que le digo, estoy libre de toda la sangre de todos ustedes. ¿Y sabe qué yo lo puedo decir en este día? Yo estoy libre de la sangre de ustedes porque le estoy anunciando la verdad por mucho tiempo. Y les la estoy diciendo una y otra vez. El Señor no me va a decir a mí, ¿por qué no le dijiste la verdad? ¿Por qué no dijiste, aunque se enojaran, por qué no dijiste? Yo se lo estoy diciendo en el nombre de Jesús. Y aquí dice más. Verso 20. Porque no he rehuido anunciaros, ¿qué cosa? Diga todo el consejo de Dios. Dígalo fuerte. Por tanto, y aquí viene la preocupación que había en el corazón de este hombre. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Vale decir, le está diciendo, pastores deben de cuidar su rebaño, deben de estar completamente consagrados, alimentándolo, apacentándolo, tienen que cuidarlo porque va a pasar algo terrible. Algo que es grande, no solamente que venga de afuera, porque de afuera sabemos lo que va a pasar, algo va a pasar. Y lo dice el Señor hoy día a esta iglesia también. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Alabado sea el Señor. 3 años, hermano, día y noche amonestándolo, diciéndole la verdad una y otra vez. Y él le decía, yo sé que se van a levantar y van a entrar, ¿a qué? Lobos rapaces. ¿Qué es lo que hace el lobo? ¿Qué hace con la ovejita? Se la come, oiga, enterita. Y luego se pasa la lengua por el... Dice, otro que cayó. Pero ¿cómo viene disfrazado? Como corderito. Qué maravilloso estar contigo, hermanita. Aleluya, ya hablaba la chica, así es el Señor. Cuidado, cuidado, porque las cosas más terribles que suceden dentro de la iglesia es cuando entran los lobos rapaces. Estos falsos profetas, estos falsos apóstoles, estos herejes que cambian la verdad de Dios por las mentiras, por sus sueños, por sus proyectos, por sus cosas, para arrastrar a la gente tras sus propias concupiscencias. El Señor nos guarde y nos libre. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano al cielo y diga, gracias, Padre, por esta palabra. Vamos, iglesia, si usted tiene agradecimiento todavía de que puedan decirle estas verdades, tenga cuidado, porque hoy día se está levantando mucha confusión, hermano. Hoy día hay ministerios como el apóstol de la finanza, pues, hermano. ¿A dónde salió en la Biblia que hay apóstol de finanza, oiga? Y que si el apóstol que viene se llama Armando Negocios de la Cruz, córtenla, pues. ¿De dónde salen esas cosas? O aquellos que tienen ese llamado de Dios según ellos. Que Dios me llamó a levantar ministerios, hermanos, en la televisión. Ministerios cabeza, ¿de dónde salieron esos ministerios, hermanos? Si todo lo que tenga que ver con aquello es solo apoyar la obra de Dios. ¿A dónde sale? Si habla de apóstol, de profeta, de evangelista, de maestro y de pastor, son ministerios cabeza, el resto son que trabajan en apoyo a esos ministerios. ¿De dónde salieron más ministerios, oiga? Estos hinchados sus cabezas con sus propios sueños levantan cosas como en la Torre de Babel. Y por eso hoy día estamos más confundidos. No voy a decir nada porque se puede ofender a alguien. Estamos confundidos, ¿no? ¿Se confunde la gente o no? ¿Sí o no? Debemos de cuidarnos, diga. Pregunto.
¿Cristo es el Señor de su vida? ¿Usted está seguro que tiene que comerse todo lo que Él dice? ¿Usted es capaz de defender lo que Él ama? Él ama a las ovejas. Él ama a sus ovejas. Pero estos lobos rapaces no tienen miramiento. Ellos se meten sin pensar en el daño que van a provocar. Ellos ven a cada persona como un billete. En vez de verle a usted, hermana Mary, veo $15, veo $100 aquí. Aquí veo, wow, este es pajarito nuevo. Le cuento unas 4 películas y aquí saco unos 500 coronas. ¿Me entiende? Pero el pastor de los pastores no los ve como eso, los ve como sus amados hijos. ¿Cuántos lo bendicen al Señor? Levante la mano al cielo y glorifique a Dios. Un minuto, por favor, póngase sus pies. Y si usted ha escuchado esta palabra del Señor, agradezca a Dios por la sana doctrina que ha recibido. Levante una voz en oración. Aleluya, aleluya. Adora, adora a Dios. Alábale, alábale, alábale. Alábale, alábale, alábale a Dios. Yo quiero que todos los que están aquí levanten una oración y agradezcan a Jesús que es su pastor. Agradezcan a Jesús que es su pastor. Dígale, Señor, quizás no sé tanta doctrina, pero quiero conocerte más a ti. Dígale, quiero conocerte más a ti. Porque no es cuestión de la palabra, simplemente la letra, es tener la palabra viviente dentro de usted. Esa palabra que vive y permanece para siempre. Esa palabra que se hace sentir porque es viva y poderosa. Que es más penetrante que toda espada de doble filo. Que parte el alma y el espíritu. A Él usted nunca se turbará. Porque Él tiene una palabra sabia para su vida. Él siempre aconseja debidamente. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. En Él mora la verdad y Él envió el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. Él dice, del interior de estos verdaderos creyentes van a correr ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Aleluya. Aleluya. No se deje engañar por lo que ven sus ojos. No se deje impresionar por los grandes ministerios, entre comillas, que usted ve. Por lo que se ve en la televisión, por las cantidades de multitudes, por los conciertos o por todas las cosas que ellos muestren. No se impresionar por esas personas que levantaron, como Jonás González levantó un enlace ahí en Costa Rica, pero que al final me cuenta un enlace con el infierno, porque se están levantando una serie de ministerios producto de esta enseñanza que le digo, porque se apartaron de la verdad y se levantaron ministerios falsos llevados por sus propios sueños. Que Dios nos guarde.
Levante su mano al cielo. Aleluya, 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 aleluya. Yo quiero que usted sepa, porque se va a encontrar con estas cosas en estos días. Se va a encontrar con personas que un día le van a decir, ¿por qué no estás aquí? Y le van a contar su película. Y yo tengo que advertirle a usted. Advertirle a usted. O me oye o me deja de escuchar. Pero la palabra de Dios yo la seguiré predicando aquí. Y no consentiré que un poco de levadura se mete aquí adentro y leude toda la masa. Levante sus manos al cielo. Ore a Dios. Ore a Dios. Ore a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Mientras usted está orando, es impresionante, pero el Espíritu Santo me manda a leer esto. Escúcheme, solamente escúcheme con sus oídos. Reténgalo en su memoria, después lo lees tranquilo usted, para que vea que esto es serio. Diga, es serio. Es muy serio. La advertencia que hace el apóstol Juan por el Espíritu Santo en 2 de Juan, que es un puro capítulo de verso 5. El verso 7 en adelante. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, cuidado, esto es sutil, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina que le hemos estado enseñando, que se desviaron y están haciendo, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Usted le escucha y le van a dar vuelta el casé. Cuidado, cuidado. Así es de claro el Señor. No sea más misericordioso que Dios. Tenga cuidado. Cuando le vengan a golpear la puerta y le dicen, somos testigos de Jehová, somos esto, otro, no lo reciba ni le diga bienvenido. ¿Me puede entender? Y así muchos otros y llamados cristianos que se han desviado, cuídese. Amén. Levante su mano al cielo y ore ahora a Dios. Ore con lo que ha escuchado. Ore con lo que ha oído. Quizá usted no encuentra sentido a todo lo que le he dicho hoy, pero en la sana doctrina del Señor es lo que Dios quiere que usted aprenda. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya.